Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que estén todos bien, se encuentren bien en este viernes ya, ¿eh? Día, bueno, de fin de semana prácticamente, y muchos estarán, bueno, pensando en disfrutar el fin de semana que se viene, que está soleado. Hoy esperemos que sea un fin de semana celeste, como fue celeste el fin de semana anterior, el día domingo. Parecía un presagio el día, ¿eh? Estaba realmente muy celeste el cielo. Está la doctora Graciela Bianchi con nosotros, a quien agradezco un montón, una vez más, su presencia. Es muy agradable conversar con usted, doctora, y yo la podría presentar, si me lo permite, y con todo respeto, como la rockstar del Parlamento uruguayo, en virtud de que es una persona que no se calla, que dice las cosas frontalmente, digamos que con total honestidad, ¿no? Parecería ser que es la senadora que realmente está comprendiendo la relación de convivencia que hay entre el gobierno, la coalición de gobierno y toda la población que sigue, digamos, esta línea de país, y esa izquierda confrontativa, una izquierda marxista que está no solo poniendo palos en la rueda, sino que está dinamitando el terreno de nuestra democracia. Yo le escuché a usted decir, no pasarán ni por las urnas ni por las armas. Me pareció muy significativo lo que dijo. Bienvenida, doctora. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, se escucha perfecto. Bárbaro. Sí, cuando yo digo que no pasarán por las armas, está clarísimo que no. Y cuando digo por las urnas, no quiero decir que impedir votar, al contrario, que tenemos que luchar el Parlamento, de la ciudadanía, para que no lleguen tampoco por los votos, porque ya Claro. cometimos ese error. Exacto, se comprendió que era en ese sentido, ¿no? Se comprende que no llegarán por la vía electoral en el legítimo juego democrático, eso queda claro. Exactamente, para eso hay que trabajar mucho Claro. en el convencimiento. Ahora, yo le iba a hacer una pregunta entre las que quiero hacerle, que es, ¿qué le dejó este referéndum? Un referéndum que viene en una campaña cargadísima de mentiras groseras de parte del PIT y del Frente Amplio, ¿no? Que comenzaron mintiendo, siguieron mintiendo, y es una mentira que generó miedo en la población. O sea, una campaña, a mi criterio, deshonesta. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque Hay un eco, a ver, Damián. Exacto, pero yo siento un retorno tuyo, o sea, siento un eco tuyo. No sé si ustedes sienten el eco Y mío. yo siento el eco suyo también, doctora. O sea No que, sé, yo la verdad que no tengo explicación técnica, pero no, bueno, tampoco, trataremos de tampoco. entendernos igual. Sí, somos de formación humanista nosotros, no tenemos formación. Exacto. No, y de cualquier manera, zapatero a tus zapatos, ¿no? Por Yo creo supuesto, que por la supuesto. tecnología tiene que ser atendida por los especialistas. No, yo lo que me dejó este referéndum cuando arrancamos ya, y ahora lo ratifico, fue una actitud inmoral. Y soy absolutamente generosa porque me consta cuál es la diferencia entre inmoralidad y amoralidad. O sea que digo que fue inmoral. Fue tramposo desde los comienzos. Lo hemos hablado en otra oportunidad. Yo me negué a debatir y les puedo garantizar que me ofrecieron de muchos medios de comunicación, de alcance nacional, televisivos, radiales, y yo me negué, y lo dije públicamente. Porque las mentiras no se debaten, se combaten primero que nada con la verdad. Y de los debates siempre queda alguna cosa confusa, porque para la ciudadanía 135 artículos, y acá va otra de las cosas tramposas, es prácticamente imposible poder emitir una opinión certera de 8 temas, por lo menos, muy diferentes, que los legisladores tuvimos, obviamente, la asistencia de los asesores para entender todos los temas, de los organismos públicos, que fueron todos, fue muy parecido a la ley de presupuesto quinquenal en todos los aspectos, en el plazo también. Y la sociedad civil, que fue atendida, todos los que quisieron reunirse con nosotros, ya lo expliqué, creo, viernes y sábado, incluso a veces alguna madrugada de domingo, porque teníamos una agenda cargadísima. Entonces, fue tramposo porque los referéndums no están previstos para esto.
no están previstos para 135 artículos ni para 50, están previstos para posiciones más binarias, o sea, aborto sí, aborto no, pongámosle ahora que está de moda seguir jorobando con el tema de los allanamientos nocturnos sí o no, son cosas muy puntuales. Vamos a tener que reglamentar de nuevo, a tener que modificar de nuevo la ley que reglamenta el artículo de la Constitución del 67 que genera este ejercicio de democracia directa. Parece más una reminiscencia de democracia directa hacia una época, o además es una especie de disposición que no está reglamentada tampoco, ¿no? Se reglamentó, pero se reglamentó más que nada en lo que se refiere a la cantidad de firmas, al porcentaje del electorado que habilita este mecanismo. Hay un mecanismo que es, si la gente quiere legislar, el previsto para que legisle, que es el mecanismo del plebiscito. Claro, o sea, exacto. Todos sabemos, ahí los ciudadanos, un grupo de ciudadanos ya pasó, creo que fue con el aborto. Con la ley de caducidad, por ejemplo, pasó. Con la ley de caducidad fue un referéndum. Pero en la segunda oportunidad, la segunda fue plebiscito. más plebiscito. Sí, que fue en el 2009. Exacto, pleno gobierno del frente, y sin embargo la ciudadanía ratificó la ley de caducidad por segunda vez. Entonces, un 55,6% ratificó. Sí. Aparte, ya de paso, me gusta siempre dejar mensajes claros, pues se dicen muchas cosas y además estamos bajo la vigencia de una ley absolutamente inconstitucional, que fue que con mayoría simple el Parlamento, con la mayoría del Frente Amplio, le dio vigencia a una ley que el cuerpo electoral rechazó en 2 oportunidades, y aparecen algunos especialistas, incluso catedráticos, yo tengo discrepancia con algunos, que ponen sobre la mesa los tratados internacionales. Momentito, en el Uruguay los tratados internacionales son una ley, se ratifican por el Parlamento, no van a la Constitución como pasa en la Argentina. Acá son una ley, primero, y segundo, por encima del cuerpo electoral no hay nada. No hay nada. Cierro paréntesis. Entonces fue tramposo en todo eso, y como en realidad el objetivo no eran los 135 artículos, sino trancar al gobierno en el ejercicio legítimo de su poder dado por la ciudadanía hace 2 años, parece una novela de terror, bueno, mintieron. Y por eso dije que yo no debatí, y yo pienso que cuando se debatió, y mis compañeros lo hicieron con la mejor buena voluntad, tenemos opiniones distintas, ayudaron a confundir a la población. Porque en realidad es imposible en los debates, tengan el formato que tengan, pero sobre todo si son televisivos, que tienen el tiempo muy acotado, siempre quedan cabos sueltos. Y la izquierda radical, bueno, la izquierda, entre comillas, yo qué sé, la presunta izquierda, a mí me cuesta horrible hablar de izquierdas y derechas en este momento, pero para que la gente no se entienda. Yo soy más partidario de decir que es la izquierda marxista, afiliada al Foro San Pablo, Grupo de Puebla, es el marxismo. Marxista, stalinista, además. Exacto. Porque además Putin claramente lo que está tratando de restaurar es la Unión Soviética, no la Rusia moderna, entre comillas. Autocrática, pero más hacia el capitalismo. Bueno, resumen, yo creo que se confundió más a la gente. Era buena la estrategia de ir derribando mentira por mentira, o sea, ¿dónde está la privatización de la educación pública? En ningún lugar. ¿Dónde está la eliminación de la obligatoriedad? En ningún lugar. ¿Dónde está la mercantilización de la adopción? En ningún lugar. ¿Dónde está el desalojo express? En ningún lugar. Y eso que tuvimos que hacer enfrentar campañas muy bien hechas, con mucho dinero, como la de Fugman, por ejemplo, que yo voy a esperar ahora que el Ministerio de Educación y Cultura estoy esperando, y de Vivienda me conteste a la denuncia formal que yo hice, porque Fugman actuó fuera de su objeto social, porque es una federación de cooperativas de ayuda mutua, que tienen que ver con las cosas en las que se mete, nada. En consecuencia, miren que hay desde observaciones hasta eliminación de la personería jurídica prevista en los estatutos y en la ley sobre las sociedades civiles que se apartan de su objeto. En consecuencia, hasta ahí vamos bien. Después la gente empezó a interesarse más, porque se acercaba la fecha, pasó enero, estábamos tratando de descansar un poco algo. La verdad que personalmente... En pandemia, además, doctora, ¿no? 2 años por favor, en pandemia. Por favor.
pandemia, Sí, problemas económicos, crisis sí. global, bueno, la guerra, que dicen, no, pero la guerra empezó recién, así como si una guerra primero no se hubiera podido prever un Mm, tiempito antes, Putin lo sí, estaba advirtiendo y no lo quería entender el que no sí, quería, sí, y sí, además, bueno, una guerra de estas características tiene efectos inmediatos en un mundo globalizado al máximo, que sí, veremos qué es lo que pasa con la globalización, pero eso es otro sí. tema. Otro tema. Sí, Inmediatamente estallan las bolsas, inmediatamente estalla el precio del petróleo, inmediatamente hay problemas con los precios de los... totalmente. bueno, De entonces, alimentos, de es el granero alimentos, de Europa, ¿no? El granero mundial que es ahí la exacto, zona de Ucrania, la zona central de de Europa. los suministros que nosotros necesitamos para la Sí, agricultura, de sí. fertilizantes, bueno. Bueno, los Eh, expertos, expertos economistas, incluso, y también ahora la FAO sale a decir que viene una crisis, es la tormenta perfecta, una crisis alimentaria muy sí, grande. Se va a provocar una crisis incluso para los países más pobres en lo sí, alimentario y lo sí, sí, energético, ni que hablar. En por lo energético, supuesto. ni que hablar. Y Por sí, y supuesto. Y ahora se dio bueno, este las proceso grandes potencias, y sobre todo totalitarias, sí, porque esa es la gran diferencia que hay que hacer. mm, Es decir, las potencias cuando usan su poder en contra de otros pueblos, obvio que siempre está mal, eso está mm, clarísimo. sí, Esto, ¿qué nos van a sí, decir a nosotros que somos un país dependiente? Pero si el país es autócrata, además, es mucho peor, claro. porque la ciudadanía no tiene posibilidades, en este caso la rusa, la prueba Mm, está, que está encarcelando más rusos que sí, otra sí, cosa, Putin, y no sabemos ni de la misa a la mitad, como decía mi abuela, es distinto que se lo haga a Estados Unidos. ¿Es grave que lo haga a Estados Unidos? Gravísimo. Pero claro, en Estados Unidos hay una democracia. En claro. consecuencia, la ciudadanía tiene mecanismos de presión en el buen sentido para Sí, sí, encolumnar a sus gobiernos. sí, sí. Es lo que era Grecia. Grecia creó la democracia griega, bueno, la democracia muy El distinta, primer pero modelo, digamos, que tenemos, el este primer remoto. modelo Después nació está en la Atenas, famosa República Democrática de ya de Roma, ¿no? La primera que es Roma, digamos. mucho más república y democracia, Sí, que también nos aportó mucho. Pero a mí me sí, interesa el tema, bueno, los dos se pueden usar, sí, porque fueron democracias, desde la griega, república, sí, la romana, y eran naciones, y eran imperialistas. sí, Es claro, compatible la sí, democracia con el imperialismo en el sentido clásico de la palabra. sí, Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que Putin es un dictador de lo claro, peor. claro. En consecuencia, es mucho más grave para el mundo. En Tiene muchas consecuencia, con ventajas en el todo poder, eso, ¿no? Tienen ventajas, ¿cómo? por ejemplo, tienen muchas ventajas en el poder una autocracia, un totalitario. Primero, Obvio. perdura en el poder, hace 22 años que está en el poder. Seguro es el político más poderoso del mundo, porque los demás pasan, son, ¿no? Hay Claro. alternancia en el poder, son Sí, sí. itinerantes. Y lo que Y él usted hizo una dice, modificación hace poco que creo que puede gobernar 20 años más. sí, 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 En sí, sin duda. resumen, la situación es la tormenta perfecta, Sí, sí. como tú decías. Ahora, eh, tener que enfrentar durante la pandemia, recoger las firmas que nosotros claramente no contestamos en ese momento porque estábamos en otra cosa. Mm, Cuando se llegó a las firmas, bueno, está. Ahora, yo les voy a decir una cosa, si fue inmoral y tramposo el mm, proceso de referéndum, que mm, reitero, no les importaba los 135 artículos y era una presunción simple cuando lo decíamos que admitía prueba en contrario. Yo lo mm, dije hace mucho tiempo, incluso algunos compañeros míos me decían, no, Graciela, es un mecanismo democrático. Sí, usado con criterios democráticos. claro, Ahora las declaraciones desde la noche mismo que se supieron los resultados, se estaban sabiendo los resultados, porque en realidad recién ahora tenemos un sí, panorama y nos falta todavía los observados, mm, si bien se mantiene la tendencia, mm, que fueron muy preocupantes. Y yo lo puse ya sobre la mesa. mm, Las declaraciones de el PIT-CNT en la persona de Olivera, presidente de FENAPES, presidente de la Comisión Pro Referéndum, sí, en realidad fueron un poco más moderadas que las posteriores de Fernando Pereira porque mm, tenían el agobio de la derrota, ¿no? Y se sí. le notaba. Yo Se le a notaba en el Olivera lo rostro, conozco, sí. A a José López Olivera se le lo notaba conozco de también. Sí, sí. décadas. Bueno, se le notaba la derrota en el rostro y eso lo acható un poco. Pero de cualquier manera fueron muy preocupantes. Ahora, mucho más preocupantes Mm, fueron las de Fernando Pereira. mm, Porque Fernando Pereira lo que dejó en claro
que no eran los 135 artículos de la LUC lo que importaba, que era lo que ya había dicho al pasar y se arrepintió, se ve que alguien lo hizo callar, no sé si fue Valenti o quién, pero no digas que lo que queremos es cambiar la forma de gobierno, porque eso es grave. Bueno, lo ratificó, y además hubo declaraciones muy directas contra mi persona, cosa que no me preocupa en absoluto, quiere decir que les molesto, entonces quiere decir que estoy en el camino correcto, pero yo represento una columna de gente que me votará o no me votará, es otra cosa, es indiferente, yo no tengo un proyecto de político personal, ni marco los votos, nada. Pero además dijo cosas muy graves, como por ejemplo, que el gobierno va a tener que sentarse a cogobernar, porque después usó la palabra diálogo, pero al principio no. Usó, es decir, hay que sentarse a escuchar a la otra mitad. No, el Uruguay no está partido en dos mitades. El Uruguay tiene un montón en general tenemos dos sectores más o menos, toda la vida fuimos así, además cuando estaban blancos y colorados, después apareció el frente, hay tercios, hay más de 400.000 personas que no fueron a votar. O sea, hay que evaluar, y hay personas que votaron, perdón, ahí incluyo los votos anulados. Y la otra cosa que remató, y con esto termino porque estoy bastante preocupada, muy preocupada, no soy alarmista, no me dan miedo, me dan más fuerza, pero estoy muy preocupada porque tuvo el tupé, Fernando Pereira, de decir, yo le digo al presidente prestado, porque realmente se lo prestó al Frente Amplio el PIT-CNT, y si se ofende lo lamento mucho. Porque en realidad le armaron unas internas en el Frente Amplio para que ganara él, porque ni Sibila ni Bon Posada eran... Y son los sectores no moderados votos, que no. Bueno, entonces, va a España, que vaya. Ya sé que hace años que no está viviendo del sueldo de funcionario administrativo de primaria, que sabemos que ganan bastante mal, no es maestro, a pesar de que se dejó soslayar muchas veces, y yo decía, miren que es funcionario administrativo, pero no decía nada, pues lo conozco mucho, Fernando también, que es lo que les molesta a ellos. De luna de miel, me parece bárbaro, yo, trabajadora, la verdad, no me puedo pagar, yo sí, porque soy profesional, porque, bueno, está, pero un trabajador de primaria, un funcionario administrativo que se pueda pagar vacaciones en España, preguntémosle, pero digamos, pero dijo con total impunidad, porque no miden en la postura en la que está, que se va a entrevistar con el PSOE y con Podemos. Yo pensé que por lo menos de Podemos no iba a hablar. No, claro, se va a entrevistar con toda la cúpula absolutamente extremista del gobierno español, porque hay que decirle a la gente, perdónenme que estoy medio larga, pero me estoy preocupada, el PSOE no es el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, este es el PSOE de la Guerra Civil Española, marxista, leninista, estalinista. Quien quiera entrar en Google y buscar la Puerta del Sol con las gigantografías durante la guerra en Madrid, donde estaba Marx, Lenin y Stalin, sale fácilmente, son fotos antiguas. Y Podemos... Fundado por el abuelo del muchacho Iglesias, el que tiene la colita de caballo. Claro, exactamente, que barrió Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid. Bueno, entonces, este individuo se le probó además judicialmente transferencias, recuerdo un caso puntual de una letra de cambio, un cheque, no sé cómo lo llamarán ellos, de Irán, por 325.000 euros. Entonces, imagínense los millones. Y Venezuela, por supuesto. No se olviden que la excelentísima, no sé cómo se llama, ministra de Relaciones Exteriores, esta muchacha que acompaña a Maduro, que es bastante más madurista que el propio Maduro, sobrevoló el aeropuerto de Madrid y bajó... Daisy Rodríguez. No me acuerdo ahora, una peticita, clarita, sí, la peticita que es más madurista que Maduro, sobrevoló el suelo español, bajó en tránsito en el aeropuerto de Barajas y dejó valijas. A ver, ya lo sabemos nosotros acá en América Latina, ¿no? Creo que sí, que muchos ya lo saben, doctora. Incluso creo que saben que Podemos está hecho a imagen y semejanza del gobierno bolivariano. Ellos mismos lo han manifestado. El PSOE también. El propio gobierno de Sánchez, el actual Sánchez, llegó a evaluar positivamente a Maduro y a su revolución bolivariana. A ver,
Lo que pasa es Rodríguez, que, como dice un amigo mío, tiene... Zapatero, el que fue presidente por haber mentido sobre el atentado del 11M, que fue por pocos votos, pero Rodríguez Zapatero es el vocero Sí, claro. de Venezuela, es el intermediario entre Venezuela y el gobierno español. Y este Que señor, integra el Foro de San Pablo. por Integra el supuesto, Foro de San Pablo. por Sí, sí. Bueno, supuesto, y buscamos además Google también. sostiene el Grupo de Puebla. Exacto, exacto, Porque exacto. como ya el Foro de San Pablo tiene mala prensa, inventaron esto del Grupo de Puebla. Entonces, ¿por qué yo quiero que la gente entienda estas cosas? Porque es clarísimo, puesto negro sobre blanco, que acá lo que se busca es sumarse a la embestida que tiene a España como usina, lo vengo diciendo hace años, que tiene a España como usina para apoderarse de toda Iberoamérica, y somos solo el Uruguay los que quedamos en este momento con una democracia republicana representativa, porque Chile, vamos a ver. Entonces, Perú con gravísimos problemas, en Brasil no se sabe qué va a pasar, graves problemas a nivel va a electoral, volver puede venir Lula, y va a volver seguramente. probablemente. Doctora, ahora eso que usted dice, ese punto es clave, a mí me tiene muy preocupado también, porque hay una actitud claramente confrontativa, se buscó perjudicar al gobierno, pero creo que yo voy un poco más en el análisis. Perjudicando al gobierno se perjudica un rumbo republicano democrático en el país, que esa es la intención verdadera, es desestabilizar. Está en los planes estratégicos del Grupo de Puebla, está en el último foro que hicieron en el 2021, la desestabilización de todo régimen neoliberal, le llaman ellos. Bueno, y eso se está notando. El primer punto a analizar es lo que usted acaba de decirnos. ¿Es deshonesto someter a la población a legislar o colegislar con la democracia, digamos, representativa? 135 artículos que abarcan por lo menos 8 institutos legales. Es mucho para la gente, ¿no? Ya hay una deshonestidad. Y salen con mentiras groseras, además, para confundir la opinión pública. Bueno, al gobierno evidentemente lo van a desgastar, y lo desgastaron. Todos nosotros, todos terminamos, estresados. Los que hacemos un periodismo también vinculado a estos valores republicanos democráticos. Ese día era un día de mucho estrés también, el día del 27. Bueno, se ganó el no, y el sí que apoyó a la LUC también, porque eso hay que decirlo, es el no y el sí que le están dando un 2,3% de diferencia. Es decir, no es un guarismo menor, porque también estoy viendo mucho triunfalismo del lado de ellos. Si lo seguimos escuchando, nos vamos a convencer que ganaron ellos, pero se ganó por un 2,3%, es decir, que hay un apoyo importante de la población a esta ley y en definitiva al gobierno. Pero ellos plantean eso que usted dice. Después, si siguen 15 minutos más, les ganamos. Bueno, parecía un partido de fútbol. Y después viene el tema de que hay que cogobernar. ¿Cómo es la cosa? No, la democracia no es así. La democracia gobierna el que presentó un plan de gobierno, un proyecto de gobierno, y tiene la representatividad, tiene la obligación de representar a la gente que votó. No es cogobernar. Miren, hay una cosa que yo no sé si él se lo toma a nivel personal, no me preocupa, porque los ataques contra mí han sido y son y serán mucho más graves. La misma noche yo no hice ni la denuncia porque no vale la pena, pero a mi WhatsApp, o sea, tenían mi teléfono, 2 personas diferentes me amenazaron de muerte. Y yo los conozco. Entonces, no es que los dirigentes sean capaces, ni el ciudadano honesto que los vota porque no entiende mucho de las cosas o las entiende que yo entiendo que están equivocados. Es que cuando uno lanza un discurso de odio y de descalificación, que ellos me imputan a mí, para nada, mi discurso no es de odio, ellos lo toman así porque yo soy muy franca, pero cuando incitan a la gente a un discurso de odio, tienen que ser conscientes que es muy grave, porque los dirigentes tenemos, o los que nos dedicamos a la política, yo no me considero dirigente, me considero militante política, una doble responsabilidad. Entonces, a mí hubo una cosa que se dijo en los últimos momentos antes de los resultados, y se supo después de los resultados, y se supo incluso durante la campaña, y yo veo mucha gente que lo dice en Twitter, que es la única red social que yo tengo, que por fin la población puede discutir leyes que deciden unos pocos. Eso no lo dijeron solamente los trolls del Twitter, lo dijeron dirigentes. Fernando Pereira lo dijo. Y toda su comandita.
Y eso es muy grave, porque eso es desconocer la democracia representativa. Es decir, ¿cómo que somos unos pocos? Los que estamos sentados en el Parlamento somos representantes de la población, les guste o no les guste. Y hubo otra cosa peor que dijo el presidente del Frente Amplio Prestado, Fernando Pereira, que no sé si ya habrá salido a España o no. Dijo que en definitiva se había acabado esa posibilidad de que solamente fuéramos unos pocos los que decidimos que somos los representantes de la ciudadanía. Eso es grave, muy grave, muy grave. Y yo creo que se está tratando de instalar, por eso hay que redoblar los esfuerzos, tratando de instalar eso que tú decías, o sea, que la democracia representativa y republicana no es lo que importa. Bueno, miremos los regímenes que ellos admiran. Exacto, él está instalando, doctora, el discurso del asambleísmo típico de los regímenes marxistas-leninistas. Es decir, ellos paulatinamente ahora tienen esta embestida cultural, porque están culturizando a la opinión pública, aunque parezca que no. Es decir, ahora, yo no me detendría, provocando un humor social, ellos están provocando ese humor social. Sin duda, sin duda. Yo hay una cosa que no quiero olvidarme, son dos cosas. Una que es no anecdótica, pero hubo una conferencia de prensa del PIT-CNT ayer o antes de ayer, o el lunes, yo ya no sé, no, el lunes creo que fue. Sí. O el martes, no sé, donde se dijo que se iniciaba una etapa de combate. Sí. Se usó la palabra combate. Sí. A ver, el que no lo quiera entender, a mí que me disculpen, pero es hacerse el distraído. Se convocó a un club, 33 orientales, el senador Andrade, diciendo no hay que bajar los brazos y hay que seguir en esta lucha y en este combate, una cosa así. Exacto. Usó la palabra combate. Sí. La otra cosa que yo me detendría un poco más, pero ahí están los politólogos. Ahora, los politólogos y cientistas políticos serios, no los aplaudidores que en general disimulan, les conocemos el lenguaje, pero que después de los resultados quedaron claramente identificados, ¿no? Me refiero a Bottinelli padre, me refiero a Chaschetti, sí. Me está faltando uno. Me dejan todos que decían, es mi criterio, Caetano, ¿no? que jugó siempre de gran historiador y se hubiera seguido dedicando a... Sí. Y es un académico, yo no es la primera vez pero que todo, doctora, mire que hasta Garcés, que yo lo tenía más estima, llegó a decir, por ejemplo, llegó a decir que ellos cometieron errores en la campaña. Y cuando a ver, tratar a la mentira, a la deshonestidad como error. ¿Sabes? Sí, pero de todas maneras, ¿sabe lo que no me convence a mí? Que estos politólogos del establishment, yo lo llamo así, son el establishment, y son generadores de opinión, porque la gente los va a observar, los va a escuchar y va a percibir que son los académicos que están haciendo el análisis de nuestra sociedad política, pasan por alto esto. No es casualidad. Pasan por alto, por ejemplo, el análisis de que acá hay una izquierda marxista-leninista organizada en el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, y que es confrontativa para con un gobierno, y es un gobierno que en primera vuelta gana con el 54%, es decir, los representantes que tiene este gobierno son el 54% del poder legislativo, cosa que, por ejemplo, en gobiernos anteriores no hubo. Entonces, que digan que hay minorías... que no me quiero olvidar. Que hay minorías es un disparate. Ojo, y por otro lado... Otra cosa, perdóname que te interrumpa, pero no me quiero olvidar, pues estoy muy cansada y no me quiero olvidar. Sí. Fernando Pereira dijo que ya no valen más la diferencia 60% o 40%. Yo sabía que me había quedado algo colgado. De octubre del 2019, con el referéndum. A ver, eso, yo no sé, no tuve tiempo todavía de ponerme a estudiar, pero se parece mucho. Pero si no es una expresión al Estado de Derecho, ¿no? Y es una expresión de voluntad categórica, si eso no es una expresión de voluntad política, y es un atentado a los principios, por lo menos, ¿no? A los principios que fundan un Estado democrático republicano, sobre todo una democracia representativa como la nuestra, ¿no? Que es fundamentalmente representativa. Usted lo dijo muy bien. Es el mecanismo plebiscitario el que está más contemplado como un mecanismo completo para ejercer la democracia directa. El referéndum, yo coincido con usted, habría que revisarlo bastante, ese mecanismo del referéndum. Vamos a legislar. Vamos a legislar para acotarlo, porque hay constituyentes vivos. El doctor Sanguinetti intervino en la reforma constitucional del 67. Y en la cabeza de esa gente, de esa otra generación de políticos uruguayos, nunca pasó
sí, de que pudiera llegarse a estos extremos. claro, claro. Entonces, hay que legislar. Ahora, hay una cosa que yo quisiera por eso digo que los politólogos, de verdad, no sé si hay alguno, porque además son todos salidos de la Facultad de Ciencias Sociales, y ya Sí, sabemos lo que es la Facultad de Ciencias Sociales, y sí, sobre todo en los últimos años, pero el tema es que yo no me detengo solamente en el 2,3%. mm, Primero porque es un gobierno que fue respaldado claramente, porque además después con problemas económicos, con sí, carestía, con problemas de la pandemia, con todo lo que ya sabemos, y sin embargo sí, fue respaldado a los 2 años, así que sí, silencio. sí, Yo creo que hay momentos que el silencio es dignidad, sí, pero bueno, no tienen dignidad. Pero además reitero, yo me querría detener y querría ver gente, analistas serios, que mm, estudiaran la cantidad de votos anulados, que fueron muchos, sí, la cantidad de gente que no fue a votar. Es cierto que ahí están los muertos, bueno, no está totalmente limpio el registro, porque por razones de tiempo, sí. y gente que vive fuera del país. Pero son guarismos altos de anulados, de Sí, gente que no sí, fue a votar. sí, porque el Yo 100% no nunca sé se qué da. hay, no El sé qué hay. promedio está entre el 90 al 92% de votos del padrón electoral completo, obviamente Claro, por pero hay lo que muchos usted dice, ¿no? anulados. Muchos No, anulados. pero me refiero que el padrón, cuando se da cada elección a nivel nacional de Sí, sí, autoridades, se vota el 92% del total del padrón. sí, Por lo que sí, usted más o dice, menos. pues hay gente que falleció esos días, hay gente que está Sí, internada de sí. gravedad, hay gente que Hay viajó. gente que está en Pero el exterior. en esta ocasión ha sido muy bajo, ha sido el 85%. Exacto, Habría que exacto. revisar, se tendría que revisar referéndums anteriores a ver si se cumplen esos guarismos, porque se sabe que hay gente. Yo revisé cuando hubo guarismos así medios parecidos y no fue en principio los referéndums, puedo haber Claro. hecho un análisis no muy exhaustivo, pero sí fue bastante parecido al balotaje, la Ah, cantidad de porcentaje, y sobre todo muy parecido el porcentaje de anulados, bueno. porque yo vuelvo a insistir sobre los anulados. Ujú, Ahí hay gente que entendió que lo estaban llevando, no sé cuántos, yo no soy analista política, ni mm, tengo encuestadoras, mm. pero ahí hay gente que entendió que lo estaban llevando a tomar decisiones para las cuales no estaba preparado. Me da la Claro. impresión. Sí, puede ser. Porque el voto en blanco es un voto castigo al gobierno, pero Sí, desde dentro de los sectores republicanos, sí, democráticos, que sí. querrían que hubiéramos sido más rápido. Más rápido, ¿Ah? sin cambio, sí. Y apoyando la ley. ¿Ah? Sí, Exacto, pero es un apoyo claro a la sí, ley. Así que yo, esas son las sí, conclusiones que sí, saco las conclusiones sobre todo, que es lo sí, que yo sí. mejor puedo No, hacer, sin duda, sin duda, en el sin duda. acierto o en el error, de los discursos hechos con posterioridad a, al saber los resultados. Casi durante, mientras estábamos todos viendo Sí, sí. el conteo, inmediatamente después. Y Y en quizá los también el sucesivos programas de resultado, televisión. quizá un resultado colateral o marginal de una campaña sucia. De gente que Totalmente. diga, yo no quiero verme arrastrado a votar algo que no termino de entender porque Claro. se está ensuciando mucho todo el terreno, se está en una campaña de mentiras. Exacto. Bueno, hay un montón de cosas que analizar. Doctora, yo, si es posible en una próxima ocasión, le preguntaría por uno de los temas que tienen inquietos a muchos votantes de la coalición, sé que usted lo sabe, que es el tema, por un lado, de la regulación sindical, Mm. cómo va a seguir ese tema, si se va a regular la actividad sindical. Sé que el artículo 59, ¿no?, de la Constitución es el que establece precisamente un mandato bueno, que hay que regular esa actividad. Habla Y expresamente de personería jurídica. exactamente, habla expresamente de la personería jurídica y habla de que, bueno, debe el país reconocer la actividad sindical gremial, ¿no? Y sus franquicias, incluso dice, y abajo después dice que tiene que tener personería jurídica. Me gustaría, pero es un tema enorme para tratarlo Miren que exclusivamente, me nosotros parece. lo tenemos estudiado porque hicimos un proyecto con la Ujú, senadora Carmen Aciaín, ujú, que lo discutimos sobre todo con el subsecretario en un primer ujú, momento del Ministerio de Trabajo. ujú, Después lo dejamos en manos del Ministerio para que enviara el proyecto, que lo envió por la Cámara de Diputados, o sea ujú. que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Bien. Mi opinión personal, yo no involucro ni a Carmen Aciaín, ni a la senadora Carmen Aciaín, ni a mi gobierno, Ujú, del cual formo orgullosamente parte, mm, y cada vez más orgullosamente parte. Para mí se queda corto, mm. porque solo con el solo con la obligatoriedad de la personería jurídica no es suficiente.
Le Eh, paso una bomba, se la dejo ¿Cómo no? planteada porque se nos va la nota. Un ¿Cómo no? jurista que no quiere dar el nombre, pero es un jurista muy amigo mío, un experto jurista uruguayo de mucho relieve, me dice, Rubén, avisales que paren lo de la personería jurídica porque es reconocerles, darles estatuto institucional a clubes políticos comunistas. Eso es un grave Bueno, error. Parece que hay que manejar un marco jurídico más grande, inclusive revisar lo de los consejos de salarios. Hasta ahí hay que ir. bueno, yo ahí ya no llegamos. En el proyecto Bueno, de ley nosotros llegamos a, que además la mayor parte de los sindicatos tienen personería jurídica, es el PIT-CNT que no tiene. exacto. Pero yo soy partidaria, Graciela Bianchi, no involucro a nadie. Soy partidaria de ir más allá. Para mí la actividad sindical tiene que ser democrática, no es democrática. El voto Exacto. secreto es fundamental. Sí. No es la primera vez que lo digo. Yo me empecé a pelear con la izquierda con las ocupaciones del Bausán en el año 96. ¿Quieren ocupar, muchachos? Son 5.000 estudiantes. Voten secreto. Yo estaba en el frente y en el sindicato. Voten secreto. Si la mayoría quiere ocupar, les doy las llaves. Si son 100 o 150 en 5.000, no. O sea que esa fue siempre mi posición. Y la otra cosa que considero que rápida, eso es fácilmente se puede resolver, no puede ser que el Estado y las patronales tengan la obligatoriedad de retener la cuota sindical. Exacto. Eso para mí es clave. Es clave. Sí. Que cada afiliado libremente Claro. aporte su cuota Como como cualquier hacíamos institución, siempre. como cualquier Como institución, ¿no? hicimos siempre. Como Claro, hicimos siempre en este claro, país. claro, Y claro. bueno, tienen mucho poder económico, muchísimo los Sí. sindicatos. Y no hay Muchísimo. control ahí, por eso lo de la personería jurídica ¿No? creo que es clave, porque ahí, ¿no? Sí, pero les voy a decir una cosa, tiene Rendición, razón ese ¿no? amigo tuyo que no sé quién es, Mm, pero la personería jurídica que controla el Ministerio de Educación y Cultura sí, es medio relativo porque no hay infraestructura para controlar, claro, porque hay que claro, presentar los libros al iniciar el trámite, sí, los libros que se pasan antes por el registro de comercio, son sí, 2 libros contables, pero ¿quién los revisa? claro. Doctora, lamentablemente se nos va la nota, se nos corta el Zoom. Bueno, Y no quiero que bueno, quede cortado el tema, pero si le no se parece, la preocupe. convoco para la próxima y conversamos este tema. Cuando ustedes quieran y luchemos por la República y la democracia. Sin duda, muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con Hasta nosotros. luego. La doctora Graciela Bianchi, primera senadora del país por el Partido Nacional, conversando con nosotros. Vamos a una pausa, Damián, y recibimos al diputado Conrado Rodríguez para hablar con él también acerca de lo que viene ya en la agenda legislativa.